Hola, buenos días. Bienvenido otra vez a estas charlas de reflexión. Gracias por acompañarme. Seguimos hablando de los principios del cerebro. En esta ocasión, el principio número 3. Vamos a hablar del cableado, de cómo cada cerebro humano tiene su propio cableado cerebral. En 1994, el basquetbolista famosamente reconocido o mundialmente reconocido, Michael Jordan, dejó el básquetbol para empezar a jugar profesionalmente béisbol. Esa temporada fue un total fracaso para él, ¿no? No tuvo un buen porcentaje de bateo, cometió muchos errores en el campo, en fin. Para su desgracia, en esa misma temporada de béisbol, otro jugador de apellido Jeffrey fue lo completamente opuesto. Fue un jugador increíblemente eficaz, eficiente, tuvo un gran desempeño. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos atletas? ¿Por qué Michael Jordan fue un fracaso y Jeffrey fue, por el contrario, todo un éxito? Y la respuesta está en el cableado cerebral. Los seres humanos tenemos un cerebro y el cerebro es el mismo para todos en cuanto a sus componentes, en cuanto a los elementos que lo conforman. Sin embargo, el desarrollo del cerebro, el cableado cerebral, es diferente de persona a persona. Sabemos que hay corriente eléctrica en nuestro cerebro y que esta pasa de neurona a neurona a través del espacio sináptico, y la corriente eléctrica hace que una neurona desprenda miles de moléculas químicas llamadas neurotransmisores hacia otra neurona. Luego estas mismas moléculas regresan a la neurona que las emitió y es un constante ir y venir. Estas moléculas químicas son llamadas, como dije, neurotransmisores. Cuando una neurona recibe estos neurotransmisores puede tener una respuesta positiva o negativa. La positiva conocida como activación, la negativa conocida como inhibición. Todo este flujo de energía y químicos a través de las diferentes neuronas del cerebro, pues es conocido como proceso de aprendizaje. Eso es lo que podemos resumir. Pero, ¿qué dicen las investigaciones? ¿Qué se ha investigado por ahí al respecto? Me gustaría comentar las investigaciones de la doctora Lara Boyd, que es una investigadora de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, que ha estudiado largamente al cerebro y específicamente un fenómeno llamado neuroplasticidad, que se refiere justamente a eso, a la transformación del cerebro en base a la experiencia, al aprendizaje, etc. Se creía que el cerebro se moldeaba en los primeros años de nuestra infancia y sin embargo se ha demostrado que no es así. El cerebro cambia constantemente, hasta nuestra edad adulta, y el cerebro no deja de transformarse hasta nuestra muerte. Por lo tanto, nuestro cerebro es neuroplástico. Y entonces, como dijimos hace un momento, en cuanto a sus componentes y elementos, los cerebros de las personas son iguales, pero en cuanto a su desarrollo, cableado, transformación, varía de persona a persona. ¿Qué más podemos decir? Veamos. Por otra parte, el investigador Eric Kandel demostró también que cada vez que aprendemos el cerebro cambia, como lo dijimos hace un momento. Cada vez que aprendemos, no importa de qué tamaño sea el aprendizaje, aunque sea un aprendizaje mínimo, el cerebro se transforma constantemente. Hablamos hace un momento del flujo eléctrico y de moléculas químicas llamadas neurotransmisores de neurona a neurona. Cuando esto ocurre, las diferentes neuronas se hinchan, se retuercen, sus puntas se hacen bífidas, se ramifican, etc. Entonces es un constante transformar. Completamente. Entonces, los cerebros, desde este punto de vista, son diferentes. Esto no ocurre solamente, por supuesto, con los seres humanos, también con los animales. Se han hecho investigaciones y estudios que han demostrado, por ejemplo, que los animales salvajes tienen cerebros 15 a 30%, 15% a 30% de mayor tamaño en comparación con sus primos domésticos. ¿Cuál es la razón? Los animales salvajes que viven en entornos inhóspitos, difíciles, tienen que estar constantemente en un modo de aprendizaje. Todo el tiempo tienen que reconocer lugares, amenazas, depredadores, etc. Y eso hace que sus cerebros crezcan en comparación con los primos domésticos que se encuentran en ambientes más estables, por supuesto, y no requieren estar tan alertas.
Entonces, entre más activos seamos, entre más cosas hagamos, entre más aprendamos, nuestro cerebro se vuelve cada vez más grande y complejo. Por ejemplo, veamos un caso particular, un estudio que se ha hecho con violinistas. Se ha comprobado que las regiones del cerebro de un violinista que controlan su mano izquierda, que es aquella que requiere movimientos más finos, más precisos, para dar las notas que requiere el violín, estas partes o estas regiones del cerebro que controlan la mano izquierda de un violinista son más grandes que las regiones del cerebro que controlan los movimientos de la mano derecha, ¿de acuerdo? Que es la que mueve el arco. Por supuesto, hablando de violinistas diestros, sería exactamente lo mismo con un violinista zurdo. Pero finalmente, las regiones del cerebro en un violinista que crecen más es aquellas que requieren más movimiento preciso que aquellas que requieren un movimiento más mecánico. Entonces, está comprobado, pues, que de acuerdo a lo que hacemos, de acuerdo a lo que aprendemos, nuestro cerebro se va modificando constantemente. Constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en base a la experiencia y en base al aprendizaje podemos programar y reprogramar una y otra vez nuestro cerebro, porque este se va moldeando con la experiencia y con el aprendizaje. ¿Por qué es importante reconocer esto? Bien, hablando de la transformación del cerebro, sí podemos reconocer que hay ciertas etapas de la vida del ser humano donde esta transformación, este cambio es mucho más acelerado, mucho más vertiginoso, mucho más frenético. Son la tierna infancia y la adolescencia, la pubertad, donde más cambios más rápidamente se dan. Pero eso no significa que en otras áreas, en otras etapas de nuestras vidas, nuestro cerebro no cambie. Como dijimos, cambia constantemente en base a la experiencia y en base al aprendizaje. Sin embargo, en estas dos etapas, el cambio es mucho, la transformación es mucho más acelerada. ¿Esto qué quiere decir entonces? Como dijimos hace un momento, el cambio, la transformación del cerebro no es estándar, no es única, sino que varía de persona a persona. Se han hecho estudios bien interesantes de cómo algunas personas, cuando se les muestra, por ejemplo, una fotografía de esta actriz norteamericana Jennifer Aniston, ciertas regiones del cerebro se encienden, se activan. Y si se muestran varias fotografías de la misma actriz, ocurre lo mismo y una y otra vez con ciertas personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que simplemente las personas que conocen a Jennifer Aniston tienen un cableado diferente que las personas que no la conocemos. Por eso es que ciertas personas tienen esta actividad cerebral cuando se les muestra una imagen de esta actriz y otras personas que no la conocen no tienen ninguna activación de ciertas regiones del cerebro porque simplemente no tienen la experiencia de conocerla. Esto demuestra entonces pues que cada cerebro humano, aunque tiene los mismos componentes, es completamente diferente. Lo que hacemos y aprendemos recablea literalmente nuestro cerebro. Entonces, diferentes zonas, diferentes regiones de nuestro cerebro se desarrollan de manera diferente y a diferentes velocidades en distintas personas, porque cada uno de nosotros posee diferentes experiencias y diferentes aprendizajes. Ningún cerebro entonces almacena la misma información de una misma manera. Quisiera terminar esta pequeña reflexión diciendo entonces, como conclusión de todo lo que hemos hablado, que existe una buena cantidad de maneras diferentes de ser inteligente. Creemos que la inteligencia es única y de una sola manera para todas las personas, pero no es así. Cada persona tiene un proceso de desarrollo y transformación cerebral de acuerdo a sus experiencias de aprendizaje y le da cierto tipo de inteligencia. Entonces existen muchas maneras, repito, de ser inteligentes, no solo una. Y muchas de estas formas de ser inteligente no pueden o no se miden en los tests de inteligencia. Me gustaría cerrar la reflexión con una frase que se le atribuye a Albert Einstein. No sé si la dijo él, pero bueno, dicen que él la dijo. Y esta frase es: si vas a juzgar a un pez por su capacidad de trepar árboles, ese pez vivirá frustrado
toda su vida. Repito, tenemos cableados diferentes. Cada cerebro es único desde ese punto de vista. Existen muchas maneras de ser inteligentes. Bien, pues espero que te haya gustado esta reflexión y nos vemos muy pronto.